por favor, prendan sus cámaras, chicos. Ya. El curso de hoy es literatura y estamos en el tema 2, ¿ya? Y hemos visto la literatura postmodernista. También la clase pasada, ¿se acuerdan que habíamos hablado de literatura? ¿Te acuerdas, Alegre? Sí, Ya. Vamos a hacer una pequeña introducción antes de enfocarse en el tema, ¿sí? Miren, chicos, el posmodernista surge en el periodo inmediatamente posterior a la Segunda Guerra Mundial. Ya no hay que olvidarse eso. Después de 1945, siendo su máximo el intento de superar el proyecto modernista. ¿Ya? Proyecto que fracasó en su intento por renovar de una forma radical las formas del arte establecidas hasta aquel momento, es decir, las formas tradicionales o formales. Después de, digamos, la Segunda Guerra Mundial, el mundo se dividió en dos grandes bloques. ¿Se acuerdan en qué bloque se dividió después de la Guerra Mundial el mundo, chicos? En el comunista y el capitalista, ¿ya? Esta bipolaridad terminaría con la caída del muro de Berlín, estableciéndose un nuevo orden mundial, dejando a Estados Unidos como única potencia mundial hasta ahora. No es que solamente fue en el tiempo de la Segunda Guerra Mundial, no, sino que se dio también en, hasta ahora, sigue siendo Estados Unidos la única potencia mundial. Nacen nuevos bloques económicos, ¿ya? La Unión Europea, China, Japón y los países del sudeste asiático. Aunque de la carrera espacial y de los demás adelantos tecnológicos, también hemos visto los adelantos tecnológicos como la consolidación, el proceso de globalización o también la preocupación por la ciencia ecológica. La literatura posmodernista se inicia en la década de 1970 y se origina un rechazo a la postura tradicional de la literatura. Chicos, ¿se está grabando la clase? Sí, ¿verdad? Sí, sí se está grabando. Digamos, les estaba diciendo que la literatura posmodernista se inicia en la década de 1970 y se origina un rechazo a la postura tradicional de la literatura. Una de las características fue la ficcionalidad. De la ficción se resalta el carácter ficticio de la literatura, donde lo real no tiene lugar. A eso nos basamos, que es la ficción. El eclecticismo puede conciliar técnicas provenientes de otros pares, como la pintura, la escultura, el cine, etc. La pintura, la escultura, el cine y parte de ellos pertenecen al eclecticismo. La parodia de lo consagrado consiste en la imitación de otros géneros, exagerando sus rasgos distintivos, muestra una irreverente burla a lo aceptado por todos. A eso se refiere la parodia
consagrada. Y tenemos por último la alienación. Presenta una humanidad alienada por la sociedad de consumo. Se manifiesta a veces de manera lúdica o trágica, siempre integrado a la cultura de masa. En las tendencias, podríamos decir que ha habido una inclinación, ¿ya? También ha habido preferencia a los temas urbanos, también ha habido una flexibilización de la estructura narrativa. Y voy a nombrar algunos tipos de novelas, los cuales ha sido en el tiempo de posmodernismo. Por ejemplo, entre ellas más desarrolladas destacan la novela negra o policial, la novela histórica, la novela existencialista, novela de terror y novela de ciencia y ficción. También en el tiempo del posmodernismo se realizó el teatro, ¿ya? El teatro de lo absurdo tuvo un gran eco en toda Europa, colapsando toda distinción entre sueño y realidad. Ustedes saben que el teatro, pues, tanto en partes es poco cierto y más ficción, ¿ya? Dice, entre sueño y realidad, moralidad y crimen de vida real. Había espectáculos tanto de religión como también de sociedad, y muchos dramaturgos europeos siguieron la lírica demarcando por el teatro absurdo. El realismo mágico también se dio en el tiempo de la Segunda Guerra Mundial, donde fue el estilo creado por varios escritores con el objetivo de negar toda distinción entre superficie, fondo, objeto y sujeto. O sea, el realismo mágico en sí tuvo orígenes en Sudamérica. Ya, ahí es donde se formó este realismo mágico, en un tipo de literatura que reemplaza nociones de irrealidad y surrealismo dentro de la vida cotidiana. A eso se refiere. La novela policíaca, como estaba mencionando, constituye la resolución de un caso, por lo tanto se trata de una estructura novelista cerrada. ¿Ya? Y las novelas históricas en subgénero narrativo, en el siglo XXI, pero aún continúa desarrollándose con vitalidad en estos siglos que ahora estamos presentes. Bien, chicos, esa es una pequeña introducción que les he podido dar de acuerdo a la literatura postmodernista. Y acá nos dice, ahora sí vamos a la ficha, donde nos menciona que había una desigualdad económica de los grupos sociales. Sí, sí lo ha habido. Y a la insugerencia de dictaduras propiciadas por grupos poderosos para mantenerse en el poder y la inclinación de los desprotegidos hacia líderes revolucionarios que proporcionaban falacias justicieras. Hizo surgir en Latinoamérica un tipo de literatura que tuvo como características esenciales la introversión, la intimidad de los temas, el abandono de la rima, el uso del lenguaje y temas vulgares, donde dice que el mayor representante del posmodernismo del Perú fue José María Eguren. Ustedes se han dado cuenta que para que haya escritores siempre tenían que surgir algo, ¿no? Donde nos menciona que para que el mayor representante del posmodernismo aquí en el Perú fue José María Arguedas, y de dónde se surgió todo esto, de la desigualdad económica, de los grupos sociales, de las dictaduras, del poder mal, digamos, mal administrado. Ya, de acuerdo a ello, vamos a ver al autor José María Eguren, donde nos dice que la literatura posmodernista, desde los años de la Primera Guerra Mundial, prolongándose hasta medios del siglo, chicos, a ver si me siguen. ¿Qué siglo es esto? 20. Muy bien, sí me están siguiendo.
del siglo XX. Aparece la corriente posmodernista. Sin embargo, a partir de la década de los 20, dicha corriente cede ante la insugerencia del vanguardismo. Acá tenemos una imagen, ha salido un poco distorsionada, nos dice la poesía simbolista gustaba por la belleza y capacidad de sugerir ambientes de ensueño. Tenemos el posmodernismo, donde nos dice que es una corriente literaria que asume la poesía intimista. En ella, tanto la musicalidad, la belleza, el color, no son rechazos, sino aceptados en forma secundaria. Vamos a hablar un poco de la vida de José María Eguren, donde nos dice que el simbolismo que recoge Eguren lo asimila de tal forma que le da sus propias características. Su vida. Nació en Lima de 1874. Su infancia y juventud los pasó en Chuquicanta, zona ribereña del río Chillón en Lima. Vivió en Barranco. Estudió en la Inmaculada en la institución de científicos. Se dedicó a la música, poesía y pintura. Fue bibliotecario del Ministro de Educación Pública. Bueno, acá nos dan muy poca información de José María Eguren. Ya, como les decía, nació el 7 de julio de 1874. Nos dicen que José María fue débil y enfermizo desde pequeño. Vamos a hablar un poco de su biografía, ¿ya? También fue un investigador, periodista, pintor, fotógrafo y escritor. Su primera obra publicada fue Simbólicas, en 1911. En 1941, miembro de la Academia Peruana de la Lengua y también fue miembro de la Academia Peruana de la Lengua en 1941. Murió el 19 de abril de 1442. Nos dice que sus características, ya, desligaba a la realidad. ¿Por qué? Porque José María dice que su poesía era pura, ya que no tenía máculas ideológicas, morales, religiosas o costumbristas e ignoraba lo heroico y lo civil. Su poesía también nos habla que en la contemporánea en el Perú, su poesía tiene la incoherencia del sueño y la pesadilla. También es la prolongación de una de sus infancias. Los recursos que él utilizó fue su musicalidad, la sensación mágica y real, lo léxico. Ya José María fue un hombre que en su léxico utilizó palabras en desuso e inventó hasta incluso nuevas palabras. También nos habla de sus imágenes a color, mundo de ensueños y misterios, y también nos habla de una obra del simbolismo, lenguaje cifrado y eligórico. ¿Alguna pregunta hasta ahí, chicos? En la parte de simbólicas, ya tenemos la niña de la lámpara azul, la oración de la cometa, el duque y la dama y. ¿Ya? Vamos a ver algunas de sus obras, por ejemplo, lo más representante, Cantar de los Cantares. Ahorita vamos a ver parte de ello. ¿Alguna pregunta, chicos, que ustedes tengan? ¿En qué parte quizá necesitan que se les quede claro o quizá no entendieron desde el inicio, chicos? Hasta ahorita estoy bien. ¿Sí? Paolo, ¿se ingresaron sus compañeros? Profesor, Alexandra, creo que tengo el 3B, nada más. buenos días. Paolo, ¿está siguiendo la hilación? ¿Está quedando un poco claro? ¿Sí? Sí. Ya. Si tienes alguna pregunta, normal, ¿ya? Ya. Sus padres fueron, nos dice doña
Eulalia Rodríguez y don José María Eguren y Cáceres. Les estaba diciendo que era un niño enfermizo desde pequeño, ¿no? Hay que saber un poco de sus estudios los realizó en 1884 en el Colegio La Inmaculada de los Padres Jesuitas, en el Instituto Científico de Lima. Tuvo una formación autodidáctica inculcada por su hermano mayor, Jorge. En 1997 se traslada al distrito de Barranco junto a sus hermanas mayores Susana y Angélica. ¿Ya? Compensará su definición de educación con la lectura voraz. ¿Ya? Nos dice que José María fue uno de los primeros escritores y poetas románticos y modernistas como Julio Herrera Resing. También Julio Herrera fue uno de los poetas más conocidos aquí en Perú, que nos dice que José María fue uno de los poetas simbólicos europeos, principalmente en franceses como Baudelaire, como Berline, Mallarmé, pero también tenemos a Edgar Allan Poe. Nos dice que su literatura para niños era como hermanos. Ya mayormente para los niños era una introducción que te conectaba como hermanos. Dice que había grandes maestros del prerrafaelismo y el esteticismo en ese tiempo de José María. En marzo de 1918, César Vallejo le hizo un célebre entrevista como corresponsal al seminario trujillano. Nos dice que fue en la semana en la que Hugueren da el inicio a otras cosas. Por ejemplo, una de sus frases fue, oh, cuánto hay que luchar, cuánto se ha combatido para iniciar. Una de sus frases se refería en el tiempo de la guerra que nos dice cuántas personas han sufrido para seguir adelante. Y Eugenen publica su primer libro, Capital Simbólicas. Hay que acordarse, su primer libro es el libro Capital Simbólicas, que significa el nacimiento de la poesía peruana contemporánea. ¿Ya? En 1929, cuando ya estaba olvidado por el canon literario peruano, la revista Amauta organiza un homenaje a Eguren en el número 21, en el que colaboran con ensayos y poemas e ilustres. Para sustentarse económicamente, Eguren inició en enero de 1930 la publicación de prosas de carácter principalmente ensayistas en revistas periodistas en su época. Y en 1938 recibió la visita a su paso por Lima rumbo Nueva York de la poeta Gabriela Mistral, su fiel administradora desde Simbólicas. Cuando José María Eguren publica su obra Simbólicas, desde ahí se hizo muy famoso. Y nos dice que en junio de 1941, por comunicación de José Rivera Agüero, Eguren fue elegido tardíamente como miembro de la Academia Peruana de la Lengua. Y nos dice que fallece en fecha fallece, chicos. Mencioné el 19 de abril de 1942. 42. Muy bien, esa es una parte introductoria de José María Eguren. ¿Ya? Y acá tenemos sus características, nos dice que es intimismo puro, su poesía es sugerente, simbolismo intuitivo, personajes de la mitología medieval, ambientes mágicos y mundo de ensueño y de fantasía, lenguaje musical y versiones infantiles, pura música, puro color. Sus obras, estábamos hablando de Simbólicas en 1911 y La canción de las figuras, 1916, Sombras, 1929 y Randinales
Randinelas en 1929. ¿Alguien de ustedes, chicos, puede leer la poesía? Ya creo que se va poesía por acá y termina acá. Ver Alegre, si puedes dar la lectura. Poesía. ¿Cuál? Esta parte. ¿Eso cuánto termina en...? Ah, Ajá, ya, creo que ya vi dónde va. pequeñas, pasa por acá y Termina termina. en los Reyes Rojos, ¿no? Porque lo que saca al lado creo que es del otro. ¿No? Sí, ya. Ok. Vamos a ver. Los Reyes Rojos. Desde la aurora combaten dos Reyes Rojos, con lanza de oro, por verde bosque y en los purpurinos cerros. Vibra su ceño, falcones reyes, batallas en lejanías de oro azulinas. Por la luz cadmio e iradas se ven pequeñas sus formas negras. Viene la noche y firme en combates foscos los Reyes Rojos. Creo que llegó. Ya. Eso fue de los Reyes Rojos. Paolo, ¿estás en clase? Sí, Ya, ¿puedes darle lectura, por favor? Los robles. los robles. En la, en Ahí la está. curva, ya. En la curva del camino, dos robles lloraban como niños, y había paz en los campos, y en la magia luz del cielo sanía. Danza. Yo recuerdo la rondalla de la onda florida de la mañana, en la noria de la vega, las risas y las dulces pastorelas, por los lejanos olivos, amoroso canto de caramillos, con la cabra campesina como de incienso el humo subía, y en la curva del camino, dos robles lloraban como niños. Ujú. La niña de la lámpara azul. Los niños hasta ahí. Allá. La niña de la lámpara azul. En el pasadizo nubloso, cual mágico sueño de Estambul, su perfil presenta destelloso la niña de la lámpara azul. Ágil y risueña, se insinúa y su llama seductora brilla. Tiembla en su cabello la garúa de la playa de la maravilla. Con voz infantil y melodiosa, en fresco aroma, abedul, habla de una vida milagrosa. La niña de la lámpara azul, con cálidos ojos de dulzura y besos de amor matutino, me ofrece la bella criatura un mágico y celeste camino, de entonación en un derroche y en de leda vaporoso azul, y me seguía a través de la noche la niña lámpara de azul. Ya. Advertencia. José María Eguren publicó sus primeros poemas en Lima, Ilustrada, y en principio, según él, su primera poesía fue simbólica. Ya, Juan Boletín, publicado en 1899. Primera pregunta. ¿Cómo se aprecia el mundo infantil de la poesía de Eguren? Chicos, Antonio, buenos días. Eso creo que decía de hermanos. ¿Cómo? ¿Cómo se aprecia el mundo infantil en la poesía de Eguren? Mayormente el mundo infantil, chicos. En su poesía, ya, es de las mejores y expresa
expresa color, magia, mundos fantásticos, ambientes llenos de belleza. ¿Qué más, chicos? ¿Qué más aprecia? Estaba mencionando que se aprecia color, magia, mundos fantásticos, Personajes de ambientes, la mitología medieval. sí, también, ambientes llenos de belleza que hacen ver su poesía infantil. ¿Ya? Siguiente pregunta. Nos dice, recuerda, José María Eguren fue nombrado miembro de la Academia Peruana de la Lengua en 1941. Estaba narrando un poco de su biografía y ahí también lo mencioné. María Tegui decía que la poesía de Eguren era la prolongación de su infancia. Dice, escribe 4 características de las obras de Eguren. Aquí están sus características, chicos. 4 características. Pueden elegir cualquiera de sus características. Puede ser su lenguaje musical y versiones infantiles, puro música, puro color. Sus personajes de la mitología también sus personajes eran de la mitología medieval, era intimismo puro, su poesía era sugerente. Ahí está. Mientras vamos desarrollando, van copiando en su ficha. ¿Ya? ¿Qué significó simbólicas para la literatura peruana? Chicos, ¿qué significó simbólicas para la literatura peruana? Alexandra o Antonio, Paolo. Nos dice que el simbolismo, ¿ya? Es la idea de que algunas cosas representan a otras. Lo que queremos, es decir, con eso es que podemos pensar en algo. Por ejemplo, yo puedo pensar y digo el color rojo y concluir que representa que no es color rojo en sí, sino que hay algo más allá. Por ejemplo, la color rojo, algo más allá que representa pasión, amor o devoción. O quizás lo contrario, podría ser traición, infidelidad. ¿Ya? ¿Me lograron entender qué significó simbólicas para la literatura peruana? Mm, chicos, no, es la idea de que algunas cosas representan a otras. Por ejemplo, yo digo color rojo, pero no solamente yo veo que es de color rojo, sino que puedo decir que el color rojo ¿qué representa? Pasión, amor o devoción. ¿Ya? El tema de los robles es, ¿ustedes han visto los robles? Aquí lo hemos leído, ¿verdad? Acá está. ¿Cuál es el tema de los robles? Dice, en la curva del camino 2 robles lloraban como niños y había paz en los campos y en la mágica luz del cielo santo. Yo recuerdo la rondalla de la onda florida de la mañana, en la noria de la vega, las risas en las dulces pastorelas. Por los lejanos olivos amorosos canto caramillos con la calma campesina, como dice el incenso de guano sabía. Y en la curva del camino los robles lloraban como niños. ¿Cuál es el tema, chicos? ¿Cuál es el tema? Los robles. ¿Cuál es el tema? Podríamos decir que el tema era la vida del autor en el campo durante de su niñez. Una experiencia suya mientras estaba paseando por un lugar, por un bosque, o por También, un lugar boscoso, también, muy bien. en un campo, no sé. Ujú.
Paolo, Alexandra, Antonio. Ya. Pasamos a la siguiente actividad. Completa los espacios en blanco y resuelve correctamente la sopa de letras. Movimiento del cual perteneció Eguren. Movimiento al cual perteneció Eguren, chicos. Al simbolismo. Ya, acá está. Simbolismo. Ahí está, al simbolismo. José María Eguren era el único representante del simbolismo. En el Perú, es decir, el simbolismo tardío se desarrolló posteriormente al modernismo. ¿Ya? Obra de Eguren publicada en 1911. Les he repetido una y Simbólicas. otra vez. Muy bien, simbólica. ¿Dónde está simbólica, simbólica, simbólica? Ay, acá está. Simbólica. Listo. Simbólica. Fue su primer libro de poesía. Inaugura la poesía contemporánea en el Perú y nos dice que deja atrás a los milufos, versos románticos, el sonsonete clarísenico del modernismo. Lugar donde Eguren vivió más tiempo. Campo. No, ahí nos decía, vivía en tal lugar, pero se mudó a tal lugar y ahí donde ya la cuenta falleció, con sus raíces. Fue, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Chuquitanta, Sí, pero Chuquita, por acá está, vamos a ver. en el No, río Chillón, acá en está. Barranco. Ajá, ahí está. Vivió en Barranco, chicos. Aquí está Barranco. Ya. Este, posteriormente, dice, entre los años de 1900 y 1928, vivió en Balneario del Barranco, en la plazuela San Francisco, en la calle Colón 201. ¿Ya? Y ahí hacía el final de su vida, vivió en el centro de Lima, en el Girón, Quilca 499. ¿Me dices Barranco o Barro? Barranco, Barranco, Allá, que hay Barranco. Escuela poética que influyó en Guren. posmodernismo. Podría ser escuela poética que influyó en Guren. Ya, muy bien. Ya ven, chicos, no La está. Inmaculada. Sí, hay varias. ¿Dónde está la escuela? A ver, por acá creo que estaba la escuela. Estaba en la Inmaculada, sí. Ujú. Se dedicó a la música, estudió en la Inmaculada Institución de Ciencias. Ujú. Ahí está. Muy bien. Esta parte de acá es ordena las letras y encontrarás el nombre de las obras de Eugeren, escribe las espacios en blanco. Ustedes van a ordenar las letritas y van a colocar aquí la obra que corresponde. ¿Ya? Sobre los aspectos de la vida, marca correctamente en 3 rayas. Ya, van a hacer ustedes si es así, si es así. Ustedes verán cómo los aspectos de la vida de Goren lo ponen correctamente en 3 rayas. ¿Ya? Vamos a pasar a la actividad de extensión, que es lo más importante. A ver, todos atentos, chicos, porque todo lo que hemos hablado está aquí. En la poesía de José María, en general, los personajes son los personajes. Si hablaba de cosas ficticias mayormente, ¿a qué se refería? ¿A personajes serios? Podrían ser las hadas o también personajes Ultratumba. de ultratumba. ¿Cómo? Personajes de Ultratumba. Sí,
Sí, nos habla también de personajes de Ultratumba. Las hadas podría ser. También podría ser las hadas. Sí. La B y la C son las dos alternativas. ¿Ya? Pero aunque nos piden una alternativa, pero en sí, personajes de Ultratumba y las hadas sí van en la poesía en general de los personajes. ¿Ya, chicos? Muy bien. Siguiente. La niña de la lámpara azul pertenece al poemario. Canción de las figuras. Muy bien, canción de las figuras. Simbólicas fue publicada en. En 1911. 1911. Muy bien, 1911. Año de publicación de la canción de las figuras. 1916. Muy bien, 1916. De que José María Eguren publicó su obra en, en una forma de revista peruana. También les hablé, en el cual solo llegaron a salir 4 números. El nombre de la revista es, ¿recuerdan? Que tuvo una gran amiga y que le ayudó a subir más con su Mauta. obra. Mauta. No. A ver, chicos, piensen bien. Colónida. La colónida, muy Colonia. bien. Digamos, el tono infantil de la poesía de Guren La D. muy bien, La enmascara, D. claro, una completa temática existencial y filosófica. José María Guren, aparte de ser poeta, fue médico, albañil, chofer, profesor, ¿qué fue? Fue músico. Fue músico, le gustaba, también fue músico. ¿Qué más fue? Fue Pintor. periodista, Pintor. Escritor. fue escritor. Ujú. Los ambientes mágicos y mundo de ensueño son caracterizados por el Simbolismo. simbolismo. Nos dice Paolo, Alexandra o Antonio. Simbolismo. Muy bien, fue simbolismo. No pertenece a la obra poética de José María Guren. Motivos estéticos. ¿Cómo? Motivos estéticos. Motivos estéticos. Ujú. Se puede decir que la obra de Eguren es sugerente, exultante, apasionada, Apasionado. grandilocuente. Ya podría ser apasionada, La grandilocuente, D. asombrosa, Sugerente. grandilo- La D, La D. No, grandilocuente, sugerente. al exulente. Ya, sí. Ya bien, chicos, no está tan difícil la biografía de de José María Eguren. ¿Alguna pregunta, chicos, hasta ahí? ¿Alguna duda que tengan? Todo bien. Paolo, ¿alguna duda? Antonio, Alexandra, ¿alguna pregunta, chicos? Pueden realizarlo, no se queden así nomás. Entonces, no hay tarea hoy día porque acabamos de hacer toda la ficha. Sí, ya lo hicimos toda la ficha, solamente quedaría
Mandársela marcado, ¿no? Eh, La actividad de aplicación. esto, la 2 y la 3. Ya, solo eso quedaría de tarea para ustedes. Después la actividad de extensión y la actividad de evaluación ya lo hemos desarrollado. Ok. Ya, chicos, por favor esperen, no salgan para tomarles captura a su asistencia. Muy bien. ¿Alguna pregunta, chicos? Por favor, pueden hacerlo. Bien. Si no lo hay, pueden ir retirándose. Cuídense mucho. Nos Hasta vemos luego, el día Miss. viernes con razonamiento verbal. ¿Ya? Chao, chao.